Lois es el sonido de la naturaleza. No, es broma. Es Pablo durmiendo en el estudio. ¡Pablo! ¡Pablo, despierta! El paracaídas no se abre. ¡Ay! ¿Qué? ¿Dónde estoy? Estás en el estudio, Pablo, y no necesitas paracaídas. Necesitas un café. Estábamos a punto de empezar a grabar. ¡Ostras! Perdona, María. Me he quedado frito. Es que después de comer me entra una modorra. Estaba teniendo un sueño buenísimo. ¿Ah, sí? ¿Qué soñabas? ¿Que eras millonario? No, mejor. Soñaba que estaba en una piscina, pero en vez de agua había salsa brava. Y yo flotaba en una patata gigante. Era el paraíso. ¡Qué asco y qué maravilla a la vez! Eres único, Pablo. Pero mira, eso me viene genial para el tema de hoy. Hola a todos, bienvenidos a Read It Talks. Hoy vamos a hablar de sueños. Genial. Yo soy cinturón negro en dormir. No, Pablo, no vamos a hablar de dormir. Vamos a hablar de sueños para el futuro, de tus metas, tus deseos y lo que quieres conseguir en la vida. Ah, vale. Eso es más difícil. Eso requiere pensar despierto. Exacto. Hoy aprenderemos vocabulario para explicar qué quieres ser, dónde quieres viajar y qué quieres tener. ¿Estás listo o necesitas otra almohada? Estoy listo. Mis ojos están abiertos. Más o menos. Vamos allá. Vamos a empezar suave, con sueños pequeños o simples. No hace falta querer ser presidente del gobierno. A veces, un sueño es algo sencillo. Pablo, dime un sueño simple que tengas para este año. Un sueño simple. Lo tengo clarísimo. Mi sueño es aprender a hacer la pizza perfecta en casa. Pizza. Pero si tú pides pizza a domicilio 3 veces por semana, ¿para qué quieres hacerla? Porque no es lo mismo, María. Quiero ser un artesano. Mi sueño es hacer la masa yo mismo, con harina y agua. Y quiero aprender a lanzarla al aire. Ya sabes, como los italianos en las películas. ¡Zas! Darle vueltas en el dedo. Conociéndote, la masa va a terminar pegada en la lámpara del techo, o peor, en la cara del gato. Es un riesgo que asumo. Pero imagínatelo. Pizzería Pablo. Quiero ponerle ingredientes españoles. Chorizo, jamón serrano, queso manchego. Bueno, suena bien, siempre que no le pongas piña. Si le pones piña, nuestra amistad termina aquí. Trato hecho. Sin piña. Pero María, tú eres muy cocinitas también. ¿Cuál es tu sueño simple? Pues el mío es tener un huerto urbano en mi balcón. ¿Un huerto? ¿En tu piso? Pero si vives en el centro, ¿vas a plantar patatas en el salón? No, exagerado. Quiero poner macetas en el balcón. Quiero cultivar mis propios tomates cherry, albahaca y pimientos. Eso da mucho trabajo. Tienes que regar, quitar los bichos, hablar con las plantas. A mí me relaja. Y piénsalo, comer una ensalada con tomates que tú misma has cuidado. Tienen que saber a gloria. Sueño con tener mi propio jardín. Si consigues que crezcan los tomates, yo pongo la base de pizza y tú pones el tomate. Trabajo en equipo. Trato hecho. Ahora vamos a viajar al pasado. Hablemos de los sueños de la infancia. Pablo, cuando tenías 8 años, ¿qué querías ser de mayor? ¿Cuál era tu dream job? Yo tenía mucha imaginación. Mi sueño era ser astronauta. ¿Astronauta? ¿En serio? Pero Pablo, si tú te mareas cuando subes a una escalera de mano. Ya lo sé. Pero de niño yo no pensaba en el vértigo. Yo quería flotar en gravedad cero. Y quería llevar ese traje blanco tan chulo. Me parecía lo máximo. ¿Y por qué cambiaste de opinión? Porque descubrí que hay que estudiar física, matemáticas y hacer mucho deporte. Y que no puedes echarte la siesta en el cohete. Así que pensé, mejor me hago ingeniero informático que se está sentado. ¿Y tú? Yo era muy mandona de pequeña. Mi sueño era ser profesora. Anda,
Pues mira, ese sueño se ha cumplido. Sí, sentaba a mis muñecas en fila y les daba clases de matemáticas en una pizarra pequeña. Pobre muñecas, qué paciencia tenían. Ahora soy profesora de verdad, así que puedo decir, mi sueño se hizo realidad. ¡Qué suerte! Mi sueño de astronauta fracasó. Pero bueno, ahora de adulto tengo otro sueño laboral. ¿Ah, sí? ¿Cuál es tu trabajo soñado ahora? Quiero ser probador de sofás profesional. ¿Eso existe? Debería existir. Me pagarían por sentarme, ver la tele y decir, este es cómodo, este es muy duro. Sería el empleado del mes todos los meses. Eres incorregible. Yo tengo un sueño laboral nuevo. Me gustaría escribir un libro, una novela de misterio ambientada en Málaga. ¡Qué interesante! Si necesitas un personaje guapo y divertido, puedes inspirarte en mí. Lo pensaré. Quizás seas la víctima del asesinato en el libro. Cambiemos de tema. Viajes. Todo el mundo sueña con viajar. ¿Cuál es tu destino soñado, Pablo? Tengo muchos, pero mi gran sueño es ir a Brasil. Brasil. ¿Qué ritmo? ¿Por qué Brasil? Por 2 razones. Primero, la naturaleza. Quiero ver el Amazonas. Ir en un barco por el río, ver monos, loros de colores. Pero hay muchos mosquitos, Pablo. Mosquitos gigantes. Me llevaré repelente industrial. Y la segunda razón, Río de Janeiro. Quiero ir a la playa de Copacabana, beber agua de coco y jugar al fútbol en la arena. Te veo muy animado. Pero cuidado con el sol, que tú eres muy blanco y te vas a quemar el primer día. Sueñas con visitar Brasil. Sí. ¿Y tú? Sé que te gusta viajar. ¿Cuál es tu top 1? Mi sueño es ir a Japón. Uf, Japón. Es el opuesto a Brasil. Todo ordenado, silencio, tecnología. Es el paraíso para ti. Exacto. Quiero ver los cerezos en primavera. El sakura. Tiene que ser precioso. Y quiero visitar los templos antiguos en Kioto. Y comer sushi. Sushi de verdad, no el del supermercado. Sí. Y hay otra cosa que quiero hacer en Japón. Quiero ir a un karaoke. ¿Tú, cantando? Pagaría por ver eso. Canto fatal. Pero dicen que en Japón tienen habitaciones privadas. Así que puedo cantar y gritar y nadie me escucha. Es mi sueño secreto. Bueno, pues tenemos que ahorrar dinero, porque tanto Japón como Brasil están muy lejos. Hay otro tipo de sueños, Pablo. Los sueños personales. Familia, casa, mascotas. ¿Tienes algún sueño de ese tipo? Sí, tengo un sueño muy importante. Quiero tener un perro. ¡Qué bonito! ¿Qué tipo de perro? Quiero un Golden Retriever. Son esos perros grandes, dorados, que siempre están felices y parecen que sonríen. Son adorables. ¿Y cómo lo llamarías? Lo tengo decidido. Se llamará Croqueta. Por supuesto. Tu perro se llamará como una comida. Pobre animal. Imagínate en el parque gritando, ¡Croqueta! ¡Ven aquí, Croqueta! La gente va a pensar que tienes hambre. Es un nombre con personalidad. ¿Y tú? ¿Quieres mascotas? Yo ya tengo gato, pero mi sueño personal es vivir en una casa en el campo, un cortijo andaluz. ¿Lejos de la ciudad? Sí, una casa blanca, con olivos, mucha tranquilidad, donde pueda leer mi libro sin escuchar el tráfico. Y donde puedas plantar tus famosos tomates. Suena muy bien, María. Suena a paz. Bueno, soñar es gratis y es muy bonito, pero antes de irnos a dormir o a comer, vamos a repasar las palabras clave de hoy. Venga, profe, hazme el examen. La palabra más importante es sueño. Se usa como sustantivo. Mi sueño es tener un perro. Y también el verbo soñar, pero cuidado con la preposición. En inglés no usáis preposición o usáis of or about. En español decimos soñar con. Ejemplo, sueño con viajar a Brasil.
no sueño de viajar. Muy bien. Otra expresión útil es cumplirse o hacerse realidad. Ejemplo, su sueño de ser profesora se cumplió. Y la última, meta. Es algo más concreto. Ejemplo, mi meta es ahorrar dinero para el viaje. Perfecto. Ahora ya podéis hablar de vuestro futuro en español. Y llega el momento de la verdad. La pregunta del día. Queremos que escribáis en los comentarios cuál es vuestro mayor sueño. Puede ser un trabajo, un viaje, una habilidad. Escribid, mi sueño es o sueño con. Vamos a leerlos todos. Y si vuestro sueño es hablar español fluido, suscribiros al canal. Eso ayuda mucho. Muchas gracias por escucharnos y por soñar con nosotros. Hasta la próxima. Me voy a buscar una pizzería que hablar de masa me ha dado hambre. Hasta la próxima.